disparos, tanques, explosiones y muerte. Mucha muerte. Ese es el escenario en el que transitan sus días los soldados rusos y ucranianos, a más de 2 años del inicio de la guerra. A pesar de que es difícil conocer las cifras exactas de militares y civiles que han perdido la vida hasta el momento, algunas fuentes aseguran que las víctimas del conflicto superan el 500.000 de personas. No obstante, lo que parece indiscutible es la enorme brutalidad a la que se han tenido que enfrentar antes de morir. A diario, las tropas de ambos bandos se encuentran con pilas de cadáveres, en muchas ocasiones mutilados por el poder del armamento utilizado. Las calles están regadas de sangre y el temor es palpable en cada rincón del país. Miles han optado por escapar y dejar todo atrás para convertirse en refugiados dentro de naciones vecinas. Otros están convencidos de que Ucrania podrá derrotar al invasor, por lo que se mantienen firmes en sus puestos de combate. Lo cierto es que la guerra entre Kiev y Moscú no tiene perspectivas de un final a corto plazo. Y mientras más aumentan las tensiones, también lo hacen los números de muertos y heridos. En este nuevo video, te invitamos a recorrer el territorio ucraniano para ver en primera persona los ataques y enfrentamientos más feroces. Además, podrás conocer cómo viven este brutal conflicto los propios protagonistas. Abrocha tu casco y prepárate para hacer cuerpo a tierra, porque aquí vienen las explosiones. El grupo de soldados ucranianos que vemos en estas imágenes tuvo suerte. Minutos antes, habían saltado de un camión militar con palas en mano y listos para cavar una trinchera cerca de Bakhmut, al este del país. Sin embargo, luego de dejar sus rifles sobre la hierba, ni siquiera tuvieron tiempo de alinearse en el terreno antes de ser sorprendidos por el enemigo. El sonido estridente de un misil ruso rasga el aire, y solo les da tiempo de tirarse al piso para tratar de protegerse. Finalmente, la explosión ocurre a unos 50 metros del lugar en el que estaban, y de inmediato comienzan con la retirada. Este es solo uno de los tantos capítulos de la guerra que se desarrolla a lo largo de toda Ucrania. Y afortunadamente para las fuerzas locales, en esta ocasión no se dio ninguna baja en el frente. El problema es que no siempre se obtiene ese resultado, y mientras se acumulan los días de conflicto, las muertes siguen en aumento. Ahora bien, a pesar de que esa premisa no está en discusión, lo que genera debate es lograr establecer el número real de soldados que han perdido la vida durante la contienda. Sin lugar a dudas, ese es el dato más incierto, y tiene una explicación. Las cifras entregadas por cada fuente no solo son dispares, sino que también engañosas. Esto se debe a que los países involucrados tienden a ofrecer estadísticas tendenciosas, ya que tendrán un gran impacto en su frente militar, social y político. A su vez, los terceros pueden dar una visión con mayor imparcialidad, aunque tampoco quedan completamente al margen, ya que muchos defienden sus propios intereses detrás de la guerra. Para ejemplificar, encontramos que, según fuentes de Estados Unidos, el relevamiento que otorga el mayor número de muertes a causa del conflicto bélico considera que más de 500.000 soldados rusos y ucranianos perdieron la vida hasta el momento. Por otra parte, el general Mark Milley, ex jefe del Estado Mayor Conjunto del país norteamericano, sostuvo que, en realidad, la suma de caídos entre los dos bandos es de poco más de 200.000, aunque en su caso también agregó cifras sobre las víctimas civiles, que ascendían a 50.000. Mientras tanto, los protagonistas hablaron de cantidades muy diferentes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que su país ha contabilizado solo 31.000 muertos a raíz de los enfrentamientos, y las fuentes rusas indicaron que apenas 6.000 de sus soldados perdieron la vida. Este último número difiere mucho de los informes que agregó a la lista el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Allí plantearon que Moscú sufrió entre 40.000
y 60.000 muertes, y que si se suman los heridos, las bajas totales son de 355.000 combatientes. De todas maneras, sea cual sea el verdadero número, la realidad es la que palpan los propios soldados en el campo. En Dobenke, región de Kharkov, los voluntarios ucranianos realizan una tarea tan ingrata como necesaria. Buscan a sus compatriotas muertos en combate, encontrando también en ocasiones cuerpos rusos. Los restos encontrados estaban en el bosque situado a las afueras del pueblo. Se examinaron y se registraron las pertenencias personales, como el dinero y los documentos. Son soldados rusos. Algunos de ellos llevaban uniformes ucranianos con una cinta de San Jorge, el símbolo militar ruso. Esto significa que se pusieron lo que pudieron conseguir porque no tenían otra cosa. Podría tratarse de soldados recién movilizados o de convictos que fueron enviados a una muerte segura aquí. Esta escena en la región de Kharkov es una de las tantas en las cuales las fuerzas que participan del conflicto se han encontrado con cadáveres en su camino. Muchas veces se trata de operaciones dedicadas a rescatar los cuerpos de compañeros. Pero como en esta ocasión, también suelen aparecer los restos del enemigo. Cuando esto sucede, se realiza un examen médico forense y luego se ofrece la devolución de los soldados fallecidos a cambio de los propios. Es una manera de honrar a los muertos de cada bando más allá del contexto bélico. No obstante, como ya mencionamos, si hay algo que caracteriza a esta guerra en suelo ucraniano, es su brutalidad. ¿Cómo es que estos dos países, que alguna vez estuvieron unidos, llegaron a odiarse tanto? Lo cierto es que Moscú y Kiev tienen una larga y tensa historia que los une desde la Edad Media, cuando eran parte de un mismo estado. Cada territorio evolucionó por separado, con su propio idioma y cultura. Más adelante, en el siglo XVII, grandes porciones de Ucrania pasaron a formar parte del creciente imperio ruso. Y ya en el siglo XX, ambos integraron la Unión Soviética. La independencia ucraniana finalmente llegaría en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. A partir de entonces, las dos naciones tomaron caminos muy diferentes. Kiev puso la mirada en Europa, con interés de pertenecer a la OTAN, la alianza liderada por Estados Unidos, y uno de los principales enemigos del gobierno ruso. La decisión tenía que ver con que las autoridades ucranianas tuvieron que devolver las armas nucleares desplegadas en su territorio durante la era soviética. Desprotegidos, necesitaban un aliado en caso de tener problemas con su vecino, y así evitar que su independencia se ponga en riesgo. Pero las cosas no salieron como esperaban. En 2013, un histórico acuerdo político y comercial entre el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, y la Unión Europea tensó las relaciones con Rusia. Las presiones de Moscú obligaron al mandatario a suspender las negociaciones, y eso provocó un levantamiento de la población que terminó con la destitución del gobernante. La escalada culminó con el antecedente más directo de la actual crisis: la anexión de Crimea. Se trata de una península de gran importancia geopolítica en el Mar Negro, que el Kremlin sumó a su territorio, alegando que estaban defendiendo los intereses de una región con fuertes lealtades hacia Rusia. Meses después, rebeldes prorrusos se levantaron en la región del Donbass, en el este de Ucrania, y comenzó una guerra civil que aún continúa. Precisamente, este fue uno de los detonantes para que Vladimir Putin decidiera invadir a su vecino. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Este fue el detonante. Rusia se considera el protector de los pueblos que le ofrecen lealtad más allá de encontrarse dentro del territorio de Ucrania. Y esa fue razón suficiente para caer con todo su poder ante las fuerzas rivales. Ya transcurridos más de 2 años del día en que comenzó la incursión, podemos ver cómo la enemistad de larga data se ha convertido en crueldad. Las minas terrestres, junto con bombas sin explotar, han contaminado una franja de Ucrania del tamaño de un país como Uruguay.
Esto ha provocado cientos de muertes y muchos más heridos. Si eres sensible, te advertimos que las imágenes que compartiremos a continuación muestran sin rodeos lo que es vivir esta guerra desde adentro. Un vehículo militar abre su puerta trasera para que aparezca en escena un combatiente ucraniano. El comando se prepara y salta al terreno para inspeccionar la zona, pero de inmediato se encuentra con la feroz explosión. Cae desplomado y se mueve dando claras señales del dolor que está sintiendo. Sin embargo, con la mente fría se da cuenta de que tiene que presionar la grave herida en su pierna derecha para evitar morir desangrado. Toma lo que tiene a su alcance para aplicarse un torniquete, mientras sus compañeros aguardan en el blindado a su lado. Se incorpora como puede y se acerca al rodado gateando. Otro soldado lo ayuda a subir, dejando una enorme mancha color rojo, el signo de su enfrentamiento con la muerte. La siguiente escena vuelve a demostrarnos por qué Ucrania se ha convertido en el país más minado del mundo. Cada rincón del territorio oculta la posibilidad de dar un paso en falso y terminar de la peor manera. Vemos a otros 3 miembros de las Fuerzas Armadas de Kiev durante una incursión a bordo de un Humvee, el histórico vehículo de origen estadounidense que ha llegado a reforzar la defensa de los locales. El conductor y su copiloto analizan la situación, mientras el encargado de armas dispara al enemigo al tiempo que se ven caer los cartuchos. Lo que no saben es que se dirigen a una trampa. De pronto, todo queda claro con una gran explosión. El carro militar se detiene. Está totalmente destruido. El humo predomina, pero aún así se puede observar cómo el personal ucraniano logra salir con vida del interior. La incógnita es saber qué habrá pasado con ellos luego de quedar expuestos al enemigo. Puede que las temibles minas no logren acabar con ellos, pero las fuerzas rusas están esperando agazapadas, listas para dar el golpe final y desatar el llanto de quienes ven caer a sus seres queridos. A continuación, podemos ver la desgarradora escena en la que una mujer reconoce el cuerpo sin vida de su hijo. Su madre acaba de reconocer su cuerpo. Да, это мой ребенок, Господи, мама, Господи, это же мой ребенок, это его насколько? Не могу. Ой, Господи, неужели ни внука, ни внучки, ничего, пустота. Невеста его смерть, а костюм его гроб теперь. Все, ничего не осталось от ребенка. Я не одна такая мама, не одна. Otra de las alternativas elegidas por las tropas rusas para sembrar el terror han sido los bombardeos. El arsenal del Kremlin es amplio y le permite alcanzar cualquier objetivo que se proponga, incluso la ciudad capital de Ucrania. En los primeros días del 2024, las fuerzas de Putin lanzaron una lluvia de misiles sobre Kiev y otros puntos clave a su alrededor. Los ataques mataron a 4 personas e hirieron a 92, con proyectiles que impactaron en edificios de gran altura y provocaron incendios. Los habitantes de la zona escucharon más de una docena de fuertes explosiones durante la mañana del 2 de enero, mientras las defensas antiaéreas hacían temblar las edificaciones. Otra de las ciudades que sufrió daños fue Kharkiv, donde infraestructuras civiles fueron arrasadas por misiles Kinzhal, que se dirigían hacia la capital, pero fueron interceptados por las defensas. El Kh-47M2 Kinzhal es un misil balístico hipersónico lanzado desde el aire. Las fuerzas rusas rara vez utilizan misiles tan caros contra Ucrania, debido a su limitada existencia. Sin embargo, esta era una ocasión especial, donde lo importante para Moscú fue demostrar que seguirá haciendo lo necesario para ganar esta guerra. De todas maneras, el gran gasto de estos proyectiles fue compensado con la utilización de alrededor de 170 drones Shahed. Estos son un tipo de armamento fabricado por Irán y que ha sido adquirido por Rusia. Gracias a su bajo costo son aparatos descartables. Viajan con una carga explosiva a bordo, que detona al impactar contra su objetivo. Por esta razón, estos vehículos aéreos no tripulados son denominados kamikaze. Ahora bien,
Más allá de todo el poderío armamentístico que Rusia ha demostrado tener, los combatientes de Ucrania han logrado contrarrestar las ofensivas enemigas con la misma fuerza. Debido a esto, el país mantiene intactas sus esperanzas de una victoria. Así lo confirma un soldado mientras se refiere a un enfrentamiento en el que derrotaron a los invasores. Питання тут може стояти одне, коли переможемо. А питання, чи ми переможемо, чи ні, то тут навіть не стоїть. Однозначно, однозначно. Нас підтримує вся Україна. Був прорив, зайшло 2 танки і БМП. І обійшли нас, розділили наші позиції, обійшли. Думали, що робити, я прийняв рішення зробити засідку, тому що, звичайно, по логіці речей їх все рівно звідси би викурили і вертатися вони могли тільки по цій дорозі. Взяв з собою декілька чоловік надійних, зробили засідку. Результат ви знаєте. Скажіть, на камеру, який результат? Ну який результат? 2 танки, 1 БМП, мінус, плюс 6 200-х нелюдів, 300-х я не знаю скільки. Sin lugar a dudas, la guerra entre Ucrania y Rusia es uno de los capítulos más sangrientos del mundo moderno. Y mientras miles de soldados dejan la vida en esta guerra de las formas más brutales, el final todavía parece estar bastante lejos. Como si fuera poco, las tensiones entre Moscú y los países que están dispuestos a seguir ayudando a Kiev podrían ser el detonante para un conflicto mucho mayor. Incluso, el propio Putin ha amenazado con el uso de armas nucleares si sintiese que su nación se encuentra en peligro. En caso de que eso llegara a ocurrir, el mundo tal como lo conocemos dejaría de existir. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Pero antes queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Ucrania logrará la victoria que tanto confía? ¿O a la larga el poder ruso predominará? Déjanos tu respuesta aquí debajo. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video de Mundo de Armas.